Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 3 de la materia Mundo Bíblico, cuyo tema es el Éxodo. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. 3. El Éxodo. Juan Manuel Martín Moreno. A. Marco histórico de la estancia en Egipto. 1. Cronología del Éxodo. Tras analizar la historicidad de los relatos patriarcales, estudiaremos ahora la historicidad de los relatos relacionados con la entrada y salida de Egipto. El Génesis se refiere al hecho de que tras el vagabundeo de los patriarcas por los bosques y pastizales del Canaán se asentaron en Egipto, donde residieron durante varias generaciones. El hermoso ciclo de tradiciones sobre José y sus hermanos ambienta este descenso de las tribus israelitas al país de Egipto con motivo de una gran hambruna que se extendió por todo el ámbito del creciente fértil. Esta estancia de los hebreos en Egipto debería situarse entre los siglos XVII al XIII a.C. Según una cronología que nos dice que los hebreos estuvieron 400 años en Egipto, la presencia de los hebreos en Egipto debería situarse entre los siglos XVII al XIII a.C., Génesis 15, 13, Éxodo 12, 40 y 41. Según estas mismas tradiciones, la presencia de los hebreos en Egipto habría atravesado por dos etapas radicalmente distintas. Una primera en la que gozaron del favor real del faraón, de quien José había sido el primer ministro. Y una segunda etapa en la que se levantó un rey nuevo que no había conocido a José, Éxodo 1, 8, y entonces el pueblo hebreo comenzó a experimentar la opresión y la discriminación racial y religiosa. Estuvimos en Egipto como esclavos del faraón, sacándonos el Señor de allí con mano poderosa, Deuteronomio 6, 21. ¿Qué nos dice la historia profana sobre esta época? El descenso del pueblo hebreo a Egipto podría situarse muy bien durante los siglos XVII o XVI. En esta época, según el historiador Manetón, Egipto estaba invadido por los hicsos, o pueblos pastores semitas, primos hermanos de los hebreos, que establecieron su capital en Avaris, Teled.Daba. Su hegemonía en Egipto puede coincidir con la dinastía 15, de los siglos XVII a XVI. Es verosímil pensar que durante el dominio hicso los clanes patriarcales hubieran podido asentarse en Egipto con todo tipo de facilidades al amparo de los faraones reinantes. Algunos hicsos llevan los nombres de Jacob y Ur. El asentamiento en Gosén, en el delta, y la proximidad al palacio del faraón, Génesis 45, 10, 46, 28 y 29, es más verosímil en la época de los hicsos, cuando la capital estaba en Avaris, en el delta. Algunos nombres egipcios tales como Moisés y Pinjas abonan la estancia de al menos una parte de los hebreos en Egipto. La situación básica descrita en el libro del Éxodo es la inmigración de clanes semitas procedentes de Canaán y asentados en las regiones del borde oriental del delta. Esta situación es perfectamente verosímil y está bien documentada en los hallazgos arqueológicos. La vida de los cananeos estaba sometida a los ciclos de lluvia y sequía, y en los períodos secos, tenían que refugiarse en Egipto, donde las crecidas del Nilo eran estables y seguras. En la tumba de los Beni Hassán podemos ver los retratos de algunos de estos semitas que venían a Egipto buscando grano. Con todo, como ya vimos, no hay que pensar que todos los clanes estuvieron en Egipto, sino que estaban ya previamente asentados en Canaán y se federaron a los recién llegados. Probablemente el núcleo de los procedentes de Egipto sería el de los clanes de la casa de José, y también la tribu de Leví. 2. Historicidad del Éxodo y la Alianza. Estudiaremos en esta sección los resultados de la crítica histórica sobre los sucesos que culminan en la entrada en Canaán de las tribus procedentes de Egipto a la esclavitud. No se puede dudar que una parte de los antepasados de Israel estuvo en Egipto en esclavitud. Una tradición vergonzosa como esta no puede ser fruto de una invención. Muchos nombres de levitas son nombres egipcios. Nos consta que los egipcios habían empleado a esclavos apirus semitas en las construcciones faraónicas. El Éxodo, tampoco se puede negar que la salida de estos esclavos se realizó en medio de hechos extraños y admirables que dejaron una profunda huella en la conciencia colectiva.
Aún aceptando que la versión actual está muy magnificada según las leyes de la épica, en el origen debió haber algún acontecimiento providencial que es la condición de posibilidad de que se generase esa tradición. El Éxodo es el centro de la confesión del pueblo hebreo. No puede ser todo una leyenda. Es verdad que en las crónicas egipcias no hay ningún documento que confirme el hecho, pero eso no es de extrañar. Los egipcios no nos cuentan sus derrotas en sus documentos, y además en cualquier caso aquella derrota debió ser para ellos apenas un pequeño incidente, apenas digno de mención. Es más que dudoso que la propia persona del faraón capitanease el destacamento egipcio que persiguió a los egipcios fugitivos. La peregrinación y Sinaí, durante la marcha por el desierto se dio una experiencia religiosa que marcaría definitivamente la vida del pueblo. Las estructuras básicas de la identidad religiosa de Israel cuajaron en el desierto. Un hecho tan decisivo y trascendental debió haber tenido un tiempo fuerte, lo que llamamos la experiencia del Sinaí, o acta fundacional de la alianza. No es posible determinar dónde estaba ese monte. Tampoco es posible seguir el mapa de la marcha del pueblo. Puede ser que distintas tribus viajasen por caminos distintos. En la Biblia se mezclan distintos itinerarios y no es posible secuenciar un itinerario único. Además, los años del desierto no hay que concebirlos como un viaje. Ese camino se puede cubrir en pocas semanas. Es más bien un género de vida, de itinerancia el que representan esos 40 años, más bien que un viaje lineal de un punto hacia otro. Parece además que gran parte de este tiempo lo pasaron junto al oasis de Cades Barnea. Además hay indicios que nos hacen pensar que hubo itinerarios distintos. Un grupo parece haber salido de Egipto por el norte, y seguir la costa mediterránea para internarse en Canaán por el sur, en lo que habría de ser después el territorio de Judá. Sería un grupo de hijos de Lía, y según parece salieron de Egipto expulsados, y no huyendo. El otro grupo, el que sale por el este de Egipto, van huyendo del faraón y evitan las rutas flanqueadas por las fortalezas egipcias. Sería este grupo el que cruzó el Mar Rojo y atravesó el Sinaí llegando a Canaán a través de las estepas de Moab por el este. Este sería el grupo de Moisés y Aarón, que habría tenido la experiencia de la alianza en el Sinaí. No cabe duda razonable sobre la existencia de Moisés. Los sucesos del Éxodo y el Sinaí postulan una gran personalidad carismática. Todas las grandes religiones han tenido un fundador personal y no son fruto de experiencias colectivas anónimas. Recordemos el Islam, el budismo o el cristianismo. Lo mismo debemos pensar del yavismo, que en su conjunto representa una de las más sublimes intuiciones religiosas de la historia. Casi a priori tenemos que postular que debió existir un Moisés. Hay que reconocer que el libro del Éxodo ha simplificado y a su vez magnificado los recuerdos. El número de israelitas en Egipto nunca pudo haber sido tan numeroso como nos cuenta Ex 12, 37, 600.000 combatientes, que con mujeres y niños darían una cifra de 2 millones. Como una población tan grande podía haber sido atendida solo por 2 parteras y Fra y Pua. Éxodo 1, 15. Además, si seguimos la cronología corta 4 generaciones, ¿cómo es posible que las 70 personas que han bajado a Egipto se hayan convertido en tan poco tiempo en 2 millones? La tradición de cifras elevadas puede provenir de una era muy posterior, quizás de los censos de Salomón, cuando el pueblo hebreo tuvo su época de máximo esplendor. Lo más lógico es pensar que los israelitas en Egipto fueron solo unos pocos miles, a los que se irían quizás agregando otros clanes hermanos durante el recorrido por el desierto o después de su entrada en Canaán, hasta formar en tiempo de Josué la confederación tribal, Josué 24. En cuanto a la opresión sufrida, está también descrita en términos épicos, así como el relato de las plagas que culminarán en el permiso definitivo para que el pueblo salga de Egipto. Algunos han intentado dar explicaciones científicas a las plagas. Velikovsky propuso una explicación cósmica de un cometa que entró 2 veces en contacto con la Tierra provocando fenómenos que explicarían las plagas y la teofanía del Sinaí. El polvo rojo que coloreó el agua del Nilo, provocó úlceras, tinieblas, temblores de tierra, movimientos de agua. Otra explicación es geológica y piensa en la erupción del volcán Santorín que habría provocado fuertes mareas en el mar de los Juncos.
Otra explicación es naturalista y se apoya en la serie de fenómenos que suceden en Egipto con motivo de las crecidas del Nilo en los meses de julio y agosto. Sin negar que pudiera haber hechos extraños y coincidencias que impactaron profundamente la conciencia del pueblo hebreo en el momento clave de su liberación, preferimos ver en las plagas un género literario que transmite un mensaje teológico. La liberación de Egipto solo puede explicarse mediante una intervención especial de Dios en favor de su pueblo. Dios libera al oprimido y castiga al opresor cuando éste se niega a convertirse. La acción divina puede tener sus mediaciones naturales en la astronomía, la geología, la historia, la sociología. Pero es solo la religión la que nos da una lectura teológica de estos acontecimientos más o menos extraños o maravillosos, como signos de una actuación divina salvífica. B. La fe del primitivo Israel. 1. Fechación de la alianza. Se ha debatido también mucho hasta qué punto la alianza pertenece a la época del desierto, o es una proyección al pasado de hechos que tuvieron lugar ya en época de la monarquía. Ciertamente en la Torá confluyen tradiciones muy antiguas con otras de la época del asentamiento en Canaán, código de la alianza, e incluso de la monarquía, código deuteronómico. La pregunta es si al menos la intuición fundamental de la alianza puede ser datada en el tiempo del desierto. Mendenal, basándose en la semejanza de la alianza sinaítica con los tratados de alianza hititas, defendió que esta alianza debería ser contemporánea o por tanta semejanza con los tratados hititas, o mantienen que este modelo de alianza pervivió muchos siglos y pudo haber ejercido su influencia en Israel más tarde, en tiempos del Deuteronomio. Según esto, la semejanza con los tratados hititas no nos serviría para datar la alianza del Sinaí en fecha temprana. Pero por otra parte hay que reconocer que la literatura profética anterior al Deuteronomio se refiere ya a la religión israelita como religión de alianza, implicando que este concepto estaba ya plenamente asimilado y no puede ser un desarrollo tardío. Otro argumento a favor de la antigüedad de la alianza es que supone la condición de posibilidad de la confederación tribal de los primeros años del asentamiento, y de la existencia de Israel y una mínima coherencia. Además, las tradiciones recogidas en las fuentes Yavista y Eloísta tienen que ser lógicamente anteriores a la redacción de estas fuentes. Por tanto, no podemos datar la alianza en el tiempo del Deuteronomio, sino que su núcleo central tiene que ser muy anterior. 2. Características del primer yavismo. Para distinguir las características del primer yavismo habría que estudiar los textos que se consideran los más antiguos de todos en la literatura bíblica. Entre ellos, Canto de Débora, Jueces 5. Bendición de Jacob, Génesis 49. Canto de María, Éxodo 15, 1-8. Bendición de Moisés, Deuteronomio 23. Salmos 29 y 68. En estos textos aparece que en la religión fundada por Moisés, el Dios de la alianza es Yahweh. Un Dios sin imagen, sin familia, sin localización geográfica, con un nombre impronunciable. El yavismo conserva la estructura de la religión patriarcal: elección, promesa, alianza. Es Dios quien elige a los hebreos y hace con ellos su pacto. Ambas partes se comprometen a cumplir su parte en el pacto con fidelidad. El atributo principal de Yahweh es su fidelidad a las promesas. Se ha discutido mucho si el monoteísmo de Moisés fue un monoteísmo en sentido estricto o un enoteísmo. Depende de lo que se entienda por monoteísmo. En la religión mosaica Dios es creador, Yahweh significa el que hace existir. No tiene familia, vive solo. Su poder alcanza no solo al pueblo de Israel sino al mundo entero. Los israelitas solo le pueden dar culto a él. Los hebreos admitían la existencia de otros dioses menores. Pero admitir su existencia no significa creer en ellos. Más bien se burlaban de su debilidad para defender a los suyos. Y esta relación burlesca mal puede ser llamada fe. Israel solo cree en Dios. Otra característica típica de la religión de Israel es lo que pudiéramos llamar monoteísmo moral. Yahweh, al contrario que otros dioses, no exige de los suyos actos de culto principalmente, sino una vida ética. No le satisfacen los holocaustos de quien daña a su prójimo. Esta es quizá la intuición más original y sublime de la religión de Moisés. De los 10 mandamientos, 7 hacen referencia a obligaciones éticas para con los otros hombres.
Gracias por estar con nosotros en el estudio de la historia y cultura del mundo bíblico. Estamos agradecidos por sus oraciones y necesitamos de sus ofrendas. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación ministerial.